Bienvenidos una vez más a su canal predilecto de cotilleo turco, donde ningún secreto se nos escapa y el salseo corre a raudales. Hoy, como lo prometimos, vamos a desmenuzar, diseccionar y hasta radiografiar el culebrón que involucra a dos de las figuras más emblemáticas de la farándula otomana y, sobre todo, las reinas y reyes de nuestros corazones, Chipe, Demet Özdemir y Can Yaman. Agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos de lleno en las profundidades de una supuesta, y repito, supuesta declaración de amor secreta de Demet hacia Can. A través de una melodía. Así es, mis queridos detectives del amor. Los rumores corren más rápido que el viento del Bósforo, las redes sociales están que echan humo y nosotros, por supuesto, no íbamos a quedarnos de brazos cruzados mientras esta bomba informativa explota. Prepárense para una inmersión total en el mundo de las indirectas, las metáforas y las teorías conspirativas amorosas. Antes de que nos lancemos al pantano del chisme jugoso, quiero recordarles, como buena influencer que soy, que si este tipo de contenido, donde analizamos hasta el último parpadeo de nuestros ídolos turcos, les apasiona tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal. Y activen la campanita por el amor de Alá, para que no se pierdan ni un solo vídeo. La salseada que tenemos preparada es de campeonato mundial, así que no se la pueden perder. Manos a la obra, que el chisme nos espera. Ok, vamos a armar el rompecabezas para aquellos que acaban de aterrizar en este universo paralelo de amores, desamores y dramas made in Turquía. Demet Özdemir y Can Yaman se catapultaron al estrellato global gracias a la telenovela que nos robó el corazón, Erkenci, que muchos conocimos y amamos como Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era sencillamente incandescente. Y como suele suceder con las parejas protagónicas que nos hacen suspirar, la ilusión de que su amor trascendiera la ficción a la vida real se convirtió en una obsesión colectiva. Admitámoslo, todos caímos rendidos ante ese par. Durante el rodaje de Erkenci, los rumores de un tórrido romance entre Demet y Can eran más persistentes que las canciones de Tarkan en las discotecas de Estambul. Se les veía compartiendo cenas románticas, según la prensa rosa, claro, publicaban fotos y mensajes sospechosamente cariñosos en sus redes sociales. Todo indicaba que algo más que una simple camaradería profesional estaba floreciendo entre ellos. Pero ojo. Nunca jamás hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Esa ambigüedad fue la gasolina que alimentó el fuego del fandom. Siempre mantuvieron una postura evasiva, dejando a sus seguidores con la miel en los labios y, por supuesto, incentivando aún más la especulación. Estrategia maestra, debo decir. Tras el glorioso final de Erkenci, la relación entre Demet y Can pareció, literalmente, congelarse. Dejaron de interactuar en el ciberespacio, se distanciaron públicamente y cada uno emprendió su propio camino profesional. Esta situación, como era de esperarse, generó una ola de decepción entre los fans que anhelaban verlos juntos y felices para siempre. Fue un golpe bajo para el Team Almohadilla Candem. Y es precisamente aquí donde nuestra historia de detectives del corazón empieza a tomar un giro inesperado. Hace un tiempo, Demet Özdemir sorprendió al mundo lanzando un vídeo musical de una canción que a primera escucha parecía una balada romántica del montón. Pero como bien saben, nosotros, los chismosos profesionales con alma de Sherlock Holmes, no nos conformamos con las apariencias. Nosotros vamos más allá. Empezamos a analizar minuciosamente la letra, el videoclip, cada detalle insignificante en busca de pistas ocultas. Y bingo. ¡Eureka! ¡Jackpot! Un gran número de fans llegó a la conclusión de que la canción podría ser una dedicatoria encriptada para Can Yaman. La teoría conspirativa amorosa había nacido. ¿Por qué llegamos a esta conclusión?, se preguntarán. Bueno, la letra de la canción narra la historia de un amor profundo, un amor que marcó su vida para siempre, un amor que dejó una cicatriz imborrable en su corazón. Hasta aquí nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero la magia reside en los detalles. Hay ciertas frases, ciertas metáforas, que parecen hacer alusión directa a momentos específicos que Demet y Can compartieron durante el rodaje de Erkenci. Los paralelos son innegables. Por ejemplo, hay una estrofa que menciona un amanecer frente al mar. ¿Les suena familiar? Por supuesto que sí. En Erkenci hay escenas icónicas grabadas en una playa al amanecer, escenas protagonizadas por Demet y Can, escenas que destilaban una química arrolladora y un romanticismo digno de Hollywood. ¿Una simple coincidencia? Permítanme dudarlo. Demasiado específico para ser casualidad.
Otro detalle que captó la atención de los fans más observadores fue el videoclip de la canción. En él, Demet se mueve por diferentes escenarios que evocan lugares emblemáticos de Estambul, lugares que también sirvieron como telón de fondo para algunas de las escenas más románticas de Erkencikus. Además, en ciertas tomas, Demet luce accesorios que nos recuerdan al estilo característico de su personaje, Sanem, en la telenovela. Un guiño evidente a su pasado con Khan. Pero la cosa no termina ahí. En el videoclip, hay una escena en la que Demet está escribiendo en un cuaderno. Aunque no se alcanza a leer lo que escribe, muchos fans juran y perjuran que se trata de un poema o una carta dedicada a un amor del pasado. Un amor del pasado llamado Khan Yaman, quizás. La trama se complica. Por supuesto, todo esto no son más que especulaciones, interpretaciones subjetivas, conjeturas basadas en la fe de un fandom herido. Pero como reza el dicho popular, cuando el río suena, piedras trae. Y es que la canción, el videoclip y el contexto en el que se lanzó todo este material, alimentan la fantasía de que Demet, de alguna manera sutil y creativa, quiso expresar sus verdaderos sentimientos por Khan a través de su música. Un mensaje en una botella lanzado al océano del amor. Ahora bien, seamos realistas por un momento. Demet y Khan nunca confirmaron su relación, ni siquiera después del supuesto mensaje oculto en la canción. Demet contrajo matrimonio con el cantante Ouzhan Kok, aunque lamentablemente este cuento de hadas moderno no tuvo un final feliz y terminaron divorciándose. Khan, por su parte, se casó con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque también se separaron. Así que la historia de amor entre Demet y Khan, si es que realmente existió, parece haber quedado relegada al pasado, convertida en leyenda. Pero ¿por qué este culebrón sigue generando tanta expectación? La respuesta es más sencilla de lo que parece. La química entre ellos era innegable. Su conexión en la pantalla era tan potente que muchos fans se negaron a aceptar que su amor fuera solo una actuación bien ensayada. Y aunque el tiempo haya pasado, la esperanza de verlos juntos, de alguna manera milagrosa, sigue viva en el corazón de muchos. La llama del khandemismo sigue encendida. Además, hay que reconocer que Demet y Khan son dos personalidades sumamente queridas en el mundo del espectáculo turco. Son talentosos, carismáticos, guapos, y juntos, eran una bomba de relojería. Por eso es comprensible que los fans sigan fantaseando con la idea de que algún día, el destino, caprichoso como él solo, los vuelva a cruzar en el camino. Soñar no cuesta nada, dicen por ahí. Imaginemos por un momento ese escenario: Demet y Khan, ambos solteros y con el corazón dispuesto a amar de nuevo, se reencuentran en un proyecto cinematográfico. La chispa vuelve a encenderse, los recuerdos afloran y finalmente, se dan cuenta de que su amor siempre estuvo destinado a ser un final digno de Hollywood. Volviendo a la realidad, la canción de Demet podría ser simplemente una expresión artística de sus sentimientos, sin una dedicatoria específica a Khan. Quizás la letra refleja experiencias amorosas pasadas en general, y el videoclip es una simple evocación de su etapa en Erkencikus. No todo tiene que ser una teoría conspirativa. Sin embargo, la insistencia de los fans en encontrar señales ocultas en la canción y el videoclip es comprensible. La esperanza es lo último que muere y la ilusión de ver a Demet y Khan juntos es demasiado fuerte para muchos. El khandemismo es una religión. Además, la historia de Demet y Khan es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad, y viceversa. La química entre ellos en la pantalla fue tan convincente que generó una expectativa muy alta entre los fans. Y aunque nunca se confirmó su relación, la duda siempre estará presente. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo amor verdadero o solo una gran amistad? En definitiva, la supuesta declaración de amor secreta de Demet a Khan a través de una canción es un rumor que ha alimentado durante años la fantasía de muchos fans. Si bien no hay pruebas irrefutables de que la canción esté dedicada a Khan, los detalles en la letra, el videoclip y el contexto en el que se lanzó todo este material invitan a pensar que quizás, solo quizás, Demet quiso expresar sus sentimientos por su ex compañero de reparto de una manera sutil y creativa. El misterio sigue sin resolverse. ¿Y tú, mi querido chismoso, qué opinas de todo este embrollo? ¿Crees que la canción está dedicada a Khan? ¿Crees que Demet y Khan tuvieron una relación amorosa en el pasado? Déjame tu opinión en los comentarios. Me muero por saber qué piensas de este salseo nivel Dios. Necesito tu opinión para alimentar mi sed de chisme.
Eso es todo por hoy, mis adorados chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden que la información que les he proporcionado es una recopilación de rumores, especulaciones e interpretaciones libres, así que tómenlo todo con una pizca de sal y una buena dosis de humor. Lo importante es reírnos juntos y compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo. Su apoyo incondicional es el motor que impulsa este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Así que si te gustó el vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares y con tus enemigos también, para que se piquen, y suscribirte al canal para no perderte ni un solo vídeo de salseo y telenovelas turcas. La diversión está garantizada. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos virtuales y hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Que el Bósforo los ilumine.